buenas tardes. Comenzamos con el bloque 2, sesión conjunta con el CIT y PCR. Vamos a coordinar la mesa los doctores Rubén Piraíno, Arturo Fernández Murga y quien les habla, Antonio Pocoví. La primera charla la vamos a tener grabada. La va a dar el doctor Subó, el rol del QFR cuantitativo en la angioplasia. El doctor Subó, Murga, profesor biomédica. La primera charla la vamos a tener grabada. Director Catheterization Laboratories, el doctor Subó, Academy, rol del Medical Science, cuantitativo en la angioplasia. El doctor Murga, Secretary General de China Intervention Therapeutics del CIT, Executive Secretary General China Heart Congress, y guest editor Catheterization and Cardiovascular Intervention, Special China Issue. Vamos entonces con la charla del doctor Subó, por favor. Respected Dr. Greenfield and all friends from Argentina, it's my great honor to participate in the CASI Annual Scientific Congress. CIT and CASI are great partners, especially in this difficult moment, the global pandemic, and I really thank your kind invitation. Today I'm going to talk the quantitative flow ratio, QFR. As we know, QFR is a novel technology enables a faster computation of FFR by standard coronary angiogram without the use of pressure wire and inducing hyperemia. In our early study, validation study, Favor 2 China, published in JACC, it showed the QFR and FFR had excellent agreement, and the QFR had also very good diagnostic performance with accuracy 93%. Today I'm going to cover the full process guidance of PCI by QFR, from pre-PCI assessment to procedural guidance, post-PCI assessment, and finally PCI optimization. This is a retrospective study from our PANDAS-3 trial. Around 600 patients, reversal, multivessel, and left-minute disease. We calculate syntax score and also calculate the QFR-based functional syntax score. You can see after calculating this functional syntax score, around 16% of the study patients moved from higher risk group to lower risk group. Clearly, the 2-year MACE rate was significantly higher in patients who were stratified to higher functional syntax score groups. And the functional syntax score appropriately reclassify patients from higher risk group to lower risk group, while better discriminating risk for MACE than classical syntax score. Our second step analysis is to further stratify all these 607 patients into a favor PCI group or a favor CABG group according to the current guideline by syntax score or by functional syntax score. You can see around 6% of patients for whom CABG will be recommended according to syntax score converted to a lower risk group, and therefore another treatment option may be preferred. This slide clearly shows you that functional syntax score can effectively identify the PCI beneficiaries among high-risk patients, and compared with syntax score, functional syntax score increase the risk of adverse events in favor CABG group, but not in favor PCI group. Our second study is to
define the QFR-based precise treatment. Actually, this patient in whom all physiologically significant ischemic vessel, that means QFR less or equal to 0.8 were treated, and in whom all non-ischemic vessel QFR greater than 0.2 were deferred, were termed to have had the precise treatment. Otherwise, they were termed to have imprecise treatment. And this imprecise treatment group further stratified to three groups: under treatment, over treatment, and over and under treatment. You can see from this all-comer trial among this 1,391 patients who with QFR eligible, around 58.5 patients had QFR-based precise treatment, and 24.7% on treatment, and 14.7% over treatment, and 2% over and on treatment. This is a busy slide show you the overall features of this precise treatment versus imprecise treatment. Let me show you the 2-year clinical outcome. Compared with the imprecise treatment, the precise treatment can significantly reduce the risk of 2-year MACE without or with inverse probability weighting. And furtherly, you can see this benefit, MACE benefit, mainly driven by long-term ischemia-driven revascularization. However, this incidence, 2-year incidence of under treatment group take the highest rates of the 2-year MACE, 18.5%. The third study, as we know, this prognostic value of post-procedure, post-PCI physiology is really a hot topic today. By previous two study, we can see, published and Jackie mentioned, we can see there's a post-PCI QFR 0.89 or 0.91 were this best cutoff from their studies respectively. Our team further clarified the association between post-PCI QFR and long-term prognosis among more than 1,500 vessels from the PANDAS-3 trial. We can show this best cutoff value 0.92, and by using this best cutoff, we can the group can be divided into the cohort can be divided into two cohorts. Clearly, we can see in patient after PCI, if the post-PCI QFR less than 0.92, the patient has significantly higher risk of 2-year MACE, VOCE. And however, I think this post-PCR physiology assessment is too late. We can only do little things when we already put stenting. So QFR this system provide another unique tools we call simulated residual QFR. This which is correspondence to the QFR value if a specific segment of the assessed vessel is completely treated, which is essentially a prediction of actually post-procedural QFR. So our goal is to, by advancing the time point now post-procedure functional assessment, the pre-PCI simulated residual QFR analysis could be a promising approach to PCI optimization. From this analysis, we can see this residual QFR and the post-PCI QFR had almost perfect correlation and agreement. And the diagnostic accuracy by using this better cutoff value 0.92 is 96.6%. And when we used a total of 1,757 vessels from the PANDAS-3 trial, we can show the AUC was 0.68, and when
the patient with residual QFR less or equal to 0.92 was associated with a significantly higher risk of 2-year VOC as compared with the patient, the vessel with a residual QFR greater than 0.92. Not only the composite VOC endpoint, but also any individual component. So finally, I'm going to show you a concept of QFR-based optimal PCI. That's called, if we carefully select a patient, we perform precise treatment for this patient, and we use residual QFR to predict whether this final result was optimal or not. Then all the cohort can be divided into 2 groups, the QFR-based optimal PCI or non-optimal PCI. You can see this there's a clear benefit in terms of 2-year TVF for patient with a QFR-based optimal PCI. So above all of this new study retrospectively performed from our PANDAS-3 trial analysis, also from China. So I think next landmark study should be the PHAVORITE-3 China. Actually, PHAVORITE-3 China is a multi-center randomized superiority trial. Importantly, in patients who meet all angiographic or clinical inclusion or exclusion criteria, prior to randomization, the operating master identified the vessel intended to treat, and all these patients, a total of 3,830 patients, will be randomized 1-to-1 to QFR guided strategy versus angiography guided strategy. So the primary endpoint was 1-year MACE, also important outcome cost effective analysis. So we are going to show this this largest randomized trial of coronary physiology guidance for PCI for revascularization, PHAVORITE-3 China, probably next year. And the aim of this study is to effectively identify the ischemic lesions that have real intervention value and can improve the long-term prognosis for patients so as to formulate a reasonable treatment strategy. Thank you very much for your attention. Bueno, muy bien. Vamos a dejar las preguntas. Tenemos un panel compuesto por los doctores Alejandro Cherro, Maximiliano Giraudo, Pablo Pérez Baliño y Gustavo Zamaja. Vamos a hacer dejar el panel de discusión para el final. Vamos a continuar entonces, Rubén. Y ahora empiezan las empresas con la primera intervención de Mauro Intorre, en representación de la empresa Medtronic, colaboradora de nuestro CASI. Este es el 30 aniversario del Congreso Nacional CASI, hace 30 años que empezamos con esto, y Medtronic ha sido uno de nuestros sponsors y acompañantes, en el cual hemos estado trabajando codo a codo, y nos ha posicionado en la cardiología intervencionista de hoy, de esta forma aquí en la Argentina y con proyecciones también fuera de nuestro país. Así que con gran placer y gusto vamos a escucharlo a Mauro. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a todos por otro año más poder invitarnos a participar en este congreso y bueno, en este ratito que nos cedieron, poder contarles un poco la innovación, lo nuevo que tenemos en Medtronic. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Que es el nuevo sistema de stent autoexpandible ABRE. Rápidamente les voy a ir contando un poquito de qué se trata. El stent ABRE es un sistema autoexpandible, que es de nitinol, que tiene un perfil de 9 French. O sea, puede pasar por un introductor que tenga un diámetro interno de 9 French, o si no, pueden ir tranquilamente con un 10 French. Tiene un sistema de entrega, ¿sí?, que es muy parecido a lo que ya muchos conocen del sistema Everflex, que es un paso a paso, un step
lo que les permite a ustedes una colocación precisa del stent sin que hagan el famoso jumping, o el famoso salto con los autos expandibles. Tiene una longitud de trabajo de 116 centímetros nominal, pero de trabajo es de 90, y pasa por una guía 0.35. Una de las cosas también importantes es que tiene marcas radiopacas, tanto proximales como distales, que esto les permite a ustedes bajo fluoroscopía es también justamente ser más precisos a la hora de la colocación, sumado a la precisión que también tiene, como les conté, el sistema de entrega. Tiene un sistema de celdas abiertas, lo cual les va a dar mucha más flexibilidad, que también ahora lo voy a contar, no me quiero adelantar. Y les quiero mostrar el tamaño en los cuales estos stents vienen de 10 milímetros más chiquitos de diámetro hasta 20 milímetros de diámetro. O sea, podemos tratar tranquilamente una arteria ilíaca. Esto está indicado para el territorio fémoro-ilíaco. Y los largos, ¿sí? Vean también qué gran variedad de largos que tienen. El de 10 es el más chiquito, que viene de 40 milímetros, y vienen de 60, 80, 100, 120 y 150 milímetros en todas sus medidas. Aquí les puse unas imágenes radioscópicas como para que vean lo que es el sistema de delivery, ¿sí? Cómo se ve totalmente bajo fluoroscopía, las marcas proximales que les contaba, y las marcas distales también para que ustedes puedan ver, ¿sí?, la perfecta posición del stent. Y una de las características, como les conté, es la fuerza radial que tiene. El stent se basa y se caracteriza por la alta fuerza radial que tiene. Tiene la confección de sus struts de nitinol, hacen que sea mucho más resistente a las compresiones. ¿Por qué? También lo vamos a ver más adelante. Y las celdas abiertas están soldadas de una forma no lineal, para que esto le permita también que tenga mucha más flexibilidad a la hora de la adaptación de la anatomía venosa, que sabemos que muchas veces es mucho más difícil que la anatomía arterial. Y la durabilidad. Esto es lo que yo le contaba, la durabilidad. ¿Por qué? Normalmente estos stents también se utilizan mucho para los síndromes de May-Turner, o que se colocan debajo del ligamento inguinal, los cuales están bastante adaptados para lo que es la compresión, ¿sí? No se colapsan, para justamente también no provocar una trombosis intrastent. Esto es lo más innovador que tiene nuestro stent, y lo que quiero mostrar es que este año se presentó en el Charing Cross 2020 el estudio del ABRE, lo cual se evaluó la seguridad y la eficacia, y a través de esto tuvimos la FDA. Así que también, para su tranquilidad, sabemos que están teniendo un stent que está aprobado por la FDA. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Estoy dispuesto a cualquier tipo de inquietudes luego del Congreso para que me puedan preguntar, contactarme a mí o a nuestros comerciales. Así que le agradezco muchísimo este tiempo. Muchas gracias, Mauro, por respetar el tiempo y por excelente presentación. A continuación, vamos a presentar al doctor Omar Santaera, expresidente del colegio, quien nos va a mostrar nuestra realidad con el registro CASI. Espero que nuestros socios hayan podido enviar sus datos, ya que es una deuda nuestra. Omar. Omar, ¿no escuchás? Está muteado, Omar. Sí, no, estaba viendo, quiero saber si están compartiendo la pantalla. Sí, te vemos la pantalla y te vemos a vos también. Perfecto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tenés que ponerle en presentación, Omar. Sí. Lo que pasa es que como nadie me la presentó, no tenía confianza con ella. Un segundito. Bueno, los registros se realizan desde el año 2007, como ustedes ya lo sabrán. Hay una oficina de registros que está coordinada por mí porque soy el más viejo, y hay una serie de personas que estamos ahí. Pero de todo lo que figuran ahí, digamos, la persona más importante es Lorena Barbalarga, que es nuestra secretaria y es la que se encarga
de realmente buscar todas las cosas. Después nosotros analizamos los eventos. El total de centros en el padrón son 354. 150 centros nos dieron datos este año. De ese total hay 150 jefes de servicio, 90 subjefes de servicio, 231 staff, 105 alumnos UBA CASI y 35 en entrenamiento, lo que forma un total de 611 hemodinamistas entre experimentados y en entrenamiento de solo 150 centros. Desde el año 2007, como le dije, venimos evaluando y paulatinamente se ha ido incrementando, obviamente, el número de procedimientos y lo que no se incrementó demasiado fue, no sé dónde poner la foto para que no me tape, ahí está, fue el número de centros que han enviado. Fíjense, este año que fue el que mayor cantidad de procedimientos envió, fueron 150. Si pensamos que hay 354 centros, estamos en un 40% aproximadamente. Y hemos tenido épocas muy malas como el año de 2010 al 2016. Pero bueno, es nuestra realidad. En estos 150 centros se hicieron cerca de 65.000 estudios de coronariografía, 8.300 aortas, 3.700 casi carótidas, casi 1.000 renales, 12.300 arteriografías periféricas, casi 3.100 valvulares y 1.387 congénitos. Esto es el cuadro que más o menos es lo mismo, pero mostrando las curvas en todo este tiempo, desde el año 2007 al 2019. ¿Cómo evolucionaron, por ejemplo, los procedimientos en pediatría? Y son los que más han aumentado. Si ustedes se fijan, realmente está casi un 20% por arriba del año anterior. Realmente ha evolucionado mucho todo lo estructural. Acá hay un poco de mezcla, porque por supuesto hay algunas estructurales que no son solamente en pediatría, y creo que a partir del próximo año directamente no vamos a poner como pediatría, sino directamente estructurales, porque una estructural es para un niño como para un adulto que tenga un cierre de 6A o un conducto arterioso o un foramen oval permeable. Por lo tanto, probablemente esto sea directamente estructurales, pero realmente el crecimiento ha sido bastante importante. Hubo mucho crecimiento en lo que es valvuloplastias aórticas en niños, fíjense, hubo el cierre de ductus que había tenido un pico en el 2017, está creciendo nuevamente, y ha habido mucho crecimiento en stents pulmonares. Fíjense en lila cómo ha crecido la colocación de stent en la arteria pulmonar. ¿Qué pasó con la coronariografía y las angioplastias? Desde el año, a partir del año 2007 que empezamos a hacer análisis, generalmente el 50% de los pacientes que se hacían coronariografías llegaban a angioplastia. Y fíjense que ahora estamos más o menos en la misma cifra. No aumentó el número sí aumentó el número de procedimientos, pero la cantidad de angioplastia que se realizan sigue siendo alrededor del 50% en el año 2019. Con lo cual, por supuesto que acá hay muchos pacientes valvulares, muchos pacientes que no requieren tratamiento, muchos pacientes con coronarias normales y demás, que uno lo tiene que saber. Pero bueno, por supuesto, el incremento de las cinecoronariografías ha hecho un incremento de las angioplastias. Este valle que se ve acá es la baja información que tuvimos en esos años. ¿Cómo evolucionó la angioplastia? La angioplastia, la evolución de la angioplastia siempre la evaluamos cuántas hacemos en infarto agudo. Y fíjense
que hay una constante que casi no pasa del 20% de los procedimientos. Ustedes ven, el 20% de los procedimientos son angioplastias en infarto agudo. Yo pensé que esto iba a aumentar, pero bueno, es la realidad. Muy pocas se hacen con balón, solamente algún side branch o vasos muy pequeños, y la utilización de bare metal stent, por supuesto, no se ha incrementado, sino que ha disminuido, y los stents con droga representan alrededor del 85% de las angioplastias. Recuerden que estos son 150 centros. Uno tendría que hacer un análisis matemático y estadístico para ver si realmente esto cambia cuando lo llevamos a 354 centros, pero bueno, no es tan lineal porque depende de los centros que presentan sus estadísticas. Esto es lo que comentábamos recién, con las curvas donde se muestran la utilización de stent con droga, cómo realmente se ha separado considerablemente de los stent sin droga. Y lo que sí es interesante, que en 150 centros hay alrededor de 45.000 stents, lo que significa que se coloca 1.4, si no me equivoco, stent por procedimiento, lo cual no deja de ser interesante. Probablemente hay centros que lleguen casi a 2 porque hacen múltiples vasos muy complejos y algunos estén por debajo de 1.4, pero en líneas generales la tasa es 1.4 si analizamos esto. En valvulopatías adquiridas, sí, bueno, hubo por supuesto un incremento muy alto, pero a expensas de lo que es valvuloplastia aórtica, acompañada, fíjense, de TAVI. Prácticamente, si bien estos 150 centros reportaron un menor número que los 140 del año pasado, yo creo que debe ser porque algunos de los grandes centros no ha participado, pero evidentemente todos sabemos que el incremento de la utilización de válvulas es muy importante. Se sigue manteniendo la valvuloplastia mitral constante, siempre se van haciendo, este año mucho menos que el año pasado, pero bueno, esto debe ser estacional, supongo. Y bueno, empezamos a trabajar un poquito más en pulmonar y en tricúspide, y debe ser de acuerdo a los nuevos dispositivos que están en el mercado, que bueno, que ya muchos lo están utilizando. Ustedes pueden ver aquí en el cuadro de curvas por año y el número de centros por año que reportaron los datos. ¿Qué pasó con los procedimientos extracardíacos? Estos sí realmente han tenido un crecimiento muy importante. Fíjense la curva de totales, cómo se ha incrementado con respecto a años anteriores, y eso demuestra que estamos haciendo mucho más territorio extracoronario, y esto es importante para las empresas, ya que están escuchando. Estamos haciendo mucho más territorio extracoronario. Imagínense que aquí no están los radiólogos, los neurólogos, ni los cirujanos, que también hacen cosas. Estos son todos miembros del colegio, estos son servicios que están dentro del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Por lo tanto, evidentemente, yo siempre decía, si con 3 arterias coronarias hicimos tanto lío, con el resto de las arterias podemos hacer mucho más. Siempre vengo diciendo eso, y creo, y esto confirma mucho la situación. La angioplastia periférica, para la gente de Medtronic, que recién acaba de mostrar su stent, fíjense el crecimiento que ha tenido en los últimos 4 años. Claro, todo esto lo sabemos porque algunas personas mandan los datos. Si los mandasen más gente, sería mucho más importante. Y esto es un recordatorio de lo que hemos visto en la slide anterior. 150 centros es la mayor cantidad que hemos conseguido. Estamos alrededor de los 100.000 diagnósticos, estudios
pediátricos alrededor de 2.200, angioplastias totales por arriba de 30.000, angioplastias periféricas por arriba de 12.500, los pacientes valvulares superan los 1.100, 1.200 pacientes, y las TAVI, que son mucho más seguramente que estas, realmente también son un número muy importante. Los totales de procedimientos en 150 centros son 146.700, o sea, son casi 1.000 procedimientos por centro, si uno analiza así en forma general. Registros voluntarios, estos son los que han colaborado, están todas las listas de todos los que han colaborado en nuestro registro, el registro del colegio, y está, por supuesto, a disposición de toda la gente que ha participado. Y quiero cerrar agradeciendo sinceramente a Lorena Barbalarga, que ella hasta hace 10 minutos me estaba pasando datos. El número de stent por angioplastia, habíamos dicho que son 1.4 stent por angioplastia, el promedio de todos los centros. Y lo que sí me llama la atención, que en 150 centros hay 600 hemodinamistas, o sea, el promedio de hemodinamista por centro es de 4. Me parece interesante para tenerlo en cuenta a las autoridades de la carrera, para cómo evolucionará esto con el correr de los años. Son datos que ayudan a que tomemos políticas educacionales, educativas, de formación, en cuanto a la cantidad de médicos que están trabajando. Si no me equivoco, estas son la última. Así que, bueno, el registro, como todos los años, es un esfuerzo muy grande y no siempre obtenemos el resultado que queremos. El 40% de aporte de datos es muy poco, sería muy interesante tratar de llegar más alto. Así que muchas gracias y, por supuesto, después podemos contestar todas las preguntas que quieran. Gracias. No se escucha poco. Me había muteado. Muy interesante la presentación, muy cierto lo que vos dijiste, y deberíamos llamarnos un poco a la reflexión todos los que trabajamos en cardiología, hemodinámica, cardiología intervencionista, y tratar de colaborar con este esfuerzo tuyo y tus colaboradores, digamos, para algún día tener datos de todos los centros, ¿no? Pero bueno, es un deber pendiente, es una asignatura pendiente que tenemos a futuro. Voy a presentar a Andrea Sfriso, de GE, que nos va a mostrar el AutoRite y a inteligencia artificial, asistiendo a la optimización de Q y de dosis. Andrea, estás muteada. No, sí, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que todo, agradeciendo a las autoridades del CASI la oportunidad que tenemos las industrias de este ratito para presentar nuestras tecnologías, nuestros avances en la tecnología. Mi nombre es Andrea Friso Crespo, yo trabajo en General Electric, soy Product Manager para la región de Cala Sur. Y en este momento les voy a presentar nuestro nuevo avance de desarrollo en tecnología, que es AutoRite, es la inteligencia artificial asistiendo a la parte de automatización de calidad de imagen y dosis. No es nuevo el concepto de inteligencia artificial en GE para trabajar sobre los equipamientos de diagnóstico por imágenes. Desde el 2018 se ha lanzado la plataforma Edison, que es la plataforma dentro de General Electric que reubica todo el tema de inteligencia artificial sobre todos los distintos modelos de equipos. En el
2019 se ha lanzado el AutoRite, que es precisamente sobre los equipos de intervención. ¿Cuál es la disyuntiva más grande que tenemos en una sala de intervencionismo? Por un lado, cuando un paciente está con un ataque cardíaco o con un stroke cerebral, el tiempo es un factor crítico. Por el otro lado, para poder diagnosticar y trabajar con lesiones es imprescindible trabajar con una alta calidad de imagen sin perder de vista el tema de dosis de exposición de radiación, tanto para los médicos como para los pacientes. Con demasiada frecuencia el personal tiene que estar atendiendo a los pacientes, sin embargo tiene que estar trabajando sobre la ubicación de los distintos parámetros de la tecnología como para permitir la calidad de imagen diagnóstica y a su vez reducir la dosis de radiación. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿y qué tal si la inteligencia artificial pudiera abordar el tema de calidad de imagen y optimización del tiempo y optimización de la dosis y dejarles simplemente a ustedes el tema de atención al paciente? Optimizar usando inteligencia artificial implica siempre involucrarse con todos los aspectos de generación de imagen, desde la adquisición hasta el procesamiento, hasta la posterior visualización. En la parte de adquisición, bueno, es la base de todo, ¿no? Todo comienza en la adquisición. Una buena adquisición permite después trabajar un buen postprocesamiento. Y la inteligencia artificial nos permite, después de 5 años de estudio de todos los equipos de una base instalada sobre que se ha trabajado calidad de imagen y dosis, parametrizar los kbp, los miliamperes, el ancho de pulso, los segundos, puntos focales, los filtros espectrales y también las dosis en el detector. Es decir, no solo la dosis de entrada al detector, sino en función de los distintos parámetros del espesor del paciente, porque uno no puede llegar a saber si tiene un paciente pediátrico, si tiene un paciente obeso, las distintas densidades, el equipo retroalimenta el detector y el mismo detector es, desde la dosis de entrada, trabaja sobre la dosis de salida en función del paciente. Hay hasta 7 parámetros del control del dispositivo que estamos trabajando y uno más que en nuestro equipo se llama InnovaSense, que es la posibilidad de colocar el detector lo más cerca posible del paciente. Eso cuando estamos trabajando con la adquisición de imagen, pero después de adquirirla tenemos que trabajar sobre el procesamiento, un procesamiento inteligente. Inteligencia artificial implica que tenemos que trabajar en la parte de reducción de ruidos, en detección de bordes, en algoritmos de retroalimentación para saber cuál es la calidad de imagen que el doctor necesita. ¿Por qué? Porque hay distintos médicos trabajando sobre el mismo equipo y cada uno puede visualizar la imagen en forma distinta. Y para eso Jeep le puede ofrecer 4 calidades de imagen, 4 imágenes con distinto realce de brillo, contraste, realce de la imagen, como para que el doctor pueda elegir a gusto la que prefiere, ya partiendo de una adquisición que se ha trabajado con baja dosis de radiación. Sobre estas mismas imágenes, no solo el tema de la personalización de la dosis en función del operario, sino algoritmos sofisticados de retroalimentación, de ecualización de la imagen, la divide en distintas subimágenes y realza nada más la parte que quiere ver el doctor, dejando el background siempre que esté presente, pero no resaltándolo. Por supuesto también otros algoritmos como reducción de ruidos, de noising, los algoritmos de retroalimentación de reducción de ruido. Hemos visto la parte de automatización de la adquisición, automatización de la parte de procesamiento y también mejora en la calidad de visualización, trabajando con una cadena de visualización rediseñada, con un nuevo procesador de video, con un nuevo monitor DICOM de alta luminosidad. En fin, en resumen, todo esto lo podemos tener en las líneas IGS 5, IGS 6, los Discovery 7 con la capacidad de la sala robótica, que nosotros, el diseño de General Electric para salas híbridas.
todo esto con el enfoque de que la inteligencia artificial y la tecnología de GE permita a los intervencionistas transferir la carga de mejora de calidad de imagen y optimización de dosis a un socio inteligente, que somos nosotros, que somos los equipos, para que ustedes puedan enfocar su atención en el paciente y no en la tecnología. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrea, por esta interesante exposición. Día a día nos causan sorpresa la evolución de la industria. No sé si podemos tener, si me están escuchando bien, voy a presentar al próximo orador. Hola. Se escucha perfecto. Te escuchamos perfecto, Rubén. Bueno, el próximo orador es el doctor Rubén Kevorkian, especialista en cardiología intervencionista, miembro destacado, vamos a poner la categoría destacado de nuestro colegio, y es el jefe del servicio de cardiología intervencionista del Hospital Santoyani, así que va a ser un placer escucharlo a Rubén con su presentación de recomendaciones del CASI para el diagnóstico y tratamiento en esta pandemia que estamos sufriendo todos, COVID-19. Adelante, Rubén, que vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes y muy agradecido al comité organizador por la invitación y la posibilidad de presentar este trabajo de conjunto. Voy a presentar las recomendaciones del Colegio para Diagnóstico y Tratamiento Coronario en la pandemia. Ahí va. Esta es la publicación que se hizo en el mes de agosto en nuestra revista, donde participamos en estas recomendaciones 15 hemodinamistas o cardiólogos intervencionistas de distintas regiones del país. Y digamos que en diciembre, para nosotros comenzó todo esto en diciembre, haciendo un poquito de historia, si me permiten, porque uno a veces en el devenir tan intenso que hemos tenido en este año olvida lo que pasaba en marzo, y entonces es bueno destacar algunos elementos. Todo empezó con una enfermedad que venía de China, que era un síndrome respiratorio, que después vimos que podía producir daño miocárdico. Esta pandemia ejercía y ha ejercido gran presión en los sistemas de salud, con aumento de pacientes críticos, con agotamiento de recursos, letalidad y contagio del personal. Cuando pensábamos en eso en el mes de marzo, en la dificultad de conseguir elementos de protección personal y todo lo que veíamos que pasaba sobre todo en Europa y también en China en esos tiempos. Y también sabemos que la enfermedad cardiovascular es 1 de cada 3 pacientes fallecen por esta causa en Argentina, y el Ministerio solicitó de entrada que aplazáramos la atención programada de pacientes, lo cual también surgió con uno de los temas de preocupación, y las publicaciones internacionales mostraban problemas en la atención del infarto y mayor mortalidad. El objetivo del trabajo que se nos encomendó fue confeccionar recomendaciones para las intervenciones con eficacia, sosteniendo la buena eficacia que habitualmente tenemos, pero protegiendo a los pacientes y al personal del contagio. Nosotros llegamos a la conclusión de que debían ser recomendaciones porque no serían normas o como una guía, porque la verdad que el nivel de evidencia no era de tanto peso, eran más que nada observaciones y registros. Aquí vemos cronológicamente cuándo empezamos. Nosotros en el gráfico, en el eje de X, vemos que en el mes de marzo la OMS declara la pandemia y poco tiempo después se declara la fase 1 de la larga cuarentena que tuvimos que soportar, además del virus, los argentinos. Y bueno, en esta fase 1, con solo 3 fallecidos, se inició el aislamiento estricto, y ya sobre la fase 2, hacia el final de la fase 2, se nos encomendó la realización de estas recomendaciones. Y nosotros nos tomamos un mes trabajando intensamente para llegar hasta entregar a publicación estas recomendaciones. Cuando ya estábamos en fase 3, observamos que en la primer curva grande del gráfico es la evolución logarítmica rápida de los casos en Argentina, y vemos, sin embargo, en el gráfico de abajo, como el número acumulativo de casos, que todavía realmente estuvo muy bien pensado y rápidamente
desarrollado, porque fue una oportunidad, realmente no había tantos casos, había más en la zona del AMBA, pero en el interior mucho menos, y este instrumento, en la medida que fue difundido, probablemente haya sido de utilidad, y eso lo podrán decir los colegas, pero fue un elemento de armonización, unificación de criterios. Bueno, lo primero que hicimos fue la experiencia en el mundo. Nosotros no teníamos ni siquiera mucha idea de la enfermedad. Miramos a China, las publicaciones, los primeros videos que había, webinars, que uno veía a la gente de China desesperada. Luego Europa, Estados Unidos, y también tomamos experiencia en Nueva Zelanda y Australia. Bueno, las primeras preguntas eran, ¿qué hacemos con los procedimientos que se suspenden? ¿Qué hacemos con los infartos? Había algunos grupos que decían inicialmente hacer trombolíticos. ¿Qué pasa con los traslados? ¿Qué pasa con los elementos de protección personal, el triage? ¿Cómo categorizar las urgencias? ¿Y cómo organizar las salas y a nuestro personal? Estas eran todas preguntas iniciales y algunas generalidades que enunciamos para todas las intervenciones, no solo las cardíacas, coronarias, digo, ¿no? Entonces, lo primero que dijimos es, bueno, el país es muy grande y no podemos generalizar en el mismo momento para todas las regiones. Lo segundo, que las intervenciones, bueno, muchas deberán diferirse, habrá que ver si se hace PCR antes, de acuerdo a las normas, la urgencia. Después pensamos también en la necesidad de protocolos de desinfección, de implementar zonas de atención, sectorizar, los protocolos de traslado y movilización, el teletriage, al pedir al turno ya hacer un primer triage, luego los triages sucesivos. El personal debería ser restringido en la sala y el trabajo a puertas cerradas. Siempre dijimos que los elementos de protección deberían ser altos, los máximos, a pesar de que muchas veces al principio discutíamos con los infectólogos. Se recomienda también, o recomendamos, estabilizar la vía aérea, preferentemente antes de iniciar. En definitiva, filosóficamente pensamos que había que balancear beneficio, disponibilidad de recursos y el riesgo de contagio. Estos son los tres tópicos que consideramos, con cardiopatía isquémica, estructurales y vasculopatías, que está publicado así, y yo simplemente, para no hacerlo muy largo, voy a hablar de cardiopatía isquémica, que es lo que se me encomendó, y aquí nosotros lo que hicimos fue dividir en atención programada o de urgencia, y lógicamente, y siguiendo la normativa del Ministerio, y de acuerdo a la circulación viral en la zona, consideramos que, bueno, la atención programada debería limitarse a los pacientes que tuvieran alto riesgo, y con respecto a las zonas donde había menos circulación viral, que se sigan las recomendaciones habituales. Y con la atención de urgencia, solo inicialmente destacar que la enfermedad COVID gatillaba fenómenos cardiovasculares de distintas fisiopatologías y mecanismos que pueden llevar a cuadros parecidos, así que ese es el primer elemento, y luego consideramos, digamos, principalmente los infartos con elevación del ST y sin elevación. En el caso de los elevación con ST, nosotros tuvimos la posición de hacer siempre que se pudiera angioplastia primaria, que esto fue discutido y tomamos esa decisión, sobre todo en los pacientes que fueran negativos o no tuvieran, digamos, diagnóstico de COVID. En el caso de que los pacientes fueran COVID, si estos eran severamente enfermos, había que ver la futilidad del tratamiento, pero en el caso de que no estuvieran severamente enfermos, se realizaron las angioplastias con los elementos de protección. Después, con respecto a los infartos sin elevación del ST, a pesar de esta primera recomendación nuestra, todos sabemos que se redujo y se está recuperando lentamente la derivación de nuestros pacientes. Con respecto a los no ST, restringimos, sobre todo en los pacientes con sospecha o confirmación COVID, restringimos las indicaciones a los más críticos. Consideremos que todos los pacientes de urgencia podrían ser considerados como probablemente COVID, porque es muy difícil que tengan hecha la PCR, porque en general por esta situación clínica. Con respecto a la angina inestable es un poco lo mismo que sin elevación del ST. Bueno, finalmente, y para cumplir con el tiempo, decir simplemente que quiero destacar estos elementos que participaron, digamos, en la realización de estas recomendaciones, que fue la buena decisión de la oportunidad en el momento que se pudo hacer, porque tuvimos la suerte de tener un poco más tiempo que otros países que se les vino más encima, a pesar de que se nos vino encima la pandemia. Logramos trabajar en equipo, y yo coordinando este equipo me siento muy orgulloso de la gente, porque realmente fue un trabajo fácil, con un buen equipo de lujo que tuve.
el sentido común que aplicamos, porque la verdad que sabíamos muy poco de la enfermedad y usamos lo que nos parecía más razonable en ese momento, la humildad de aceptar que realmente era bastante desconocido el tema, un gran compromiso de trabajo y sobre todo el otro elemento que me llevo como muy útil es que todavía sigue vigente la guía. A pesar del dinamismo y los grandes cambios, yo estuve revisando guías nuevas de reinicio y la verdad que sigue vigente las recomendaciones, así que en ese sentido me siento muy contento. Y bueno, agradezco haber tenido la posibilidad que me dio la dirección del CASI de poder coordinar este grupo de excelentes profesionales. Bueno, nada más, muchas gracias. Excelente, Rubén, la verdad que un gran trabajo del grupo y he leído con detenimiento estas guías y la verdad que creo que nos ha sido muy útil a todos en Argentina. A continuación voy a presentar al señor Mariano Luján de Biotronic. Biotronic más junto que nunca, como dice el título de su charla, siempre apoyando al colegio. Muchas gracias, Mariano, y a Biotronic, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahora? Perfecto, Mariano, te escuchamos y te vemos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al CASI por esta oportunidad. En esta ocasión con Biotronic venimos a presentarles esto, justamente, más juntos que nunca en esta etapa de pandemia. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariano Luján, soy Key Account Manager de Biotronic Argentina. Actualmente vengo a presentarles cómo está conformado el equipo de Biotronic. El equipo de intervencionismo vascular está liderado hoy en día por Francisca Sangüesa, Country Manager de Conosur, el doctor Alejandro Goldsmith, director médico de la línea de intervencionismo vascular para la TAM, alguien conocida por todos ustedes, seguramente Andrea Brecciaroli, que hoy se encarga de todo lo que es la parte de marketing de la línea de intervencionismo vascular para Conosur. Bueno, y quien les habla, Key Account Manager para todo lo que es la Argentina. Actualmente queríamos comentarle que Biotronic es una empresa familiar de origen alemán, cuenta con 5 plantas, ubicada tanto en Alemania, Suiza, Estados Unidos y Singapur, lo que hace que todos sus productos estén fabricados bajo estrictas normas de seguridad y calidad. Biotronic está en el país, en Argentina, somos una subsidiaria de Alemania, estamos en el país desde el año 2016, ya hace 4 años, con oficinas propias en Vicente López y depósitos en Barracas, dispuestos a cubrir las necesidades médicas 24/7. También contamos con oficinas propias en lo que es la provincia de Córdoba y en Rosario. Biotronic actualmente tiene 3 pilares importantísimos, que son brindar soluciones, educación y las personas, que son las que componen la compañía y todos ustedes que apoyan a esta industria. Siempre estos 3 pilares están basados bajo la línea del Pro Compliance. Actualmente Biotronic comercializa todos sus productos a través de distribuidores autorizados, ¿sí?, que autoriza Berlín, con el objetivo de poder brindar una cobertura a nivel país. Biotronic es una empresa de tecnología médica con grandes soluciones para cubrir las necesidades de los profesionales, tanto en el área coronaria como en el área periférica. En el sector coronario contamos con un amplio portfolio de productos, como por ejemplo nuestro stent coronario liberador de droga Orsiro, el Orsiro Mission, balones liberadores de droga, nuestro scaffold bioabsorbible Magmaris, que es el único scaffold de magnesio en el mercado argentino. En cuanto a la línea periférica, contamos con un portfolio de productos para el tratamiento de arterias renales y todos los que son miembros inferiores.
Ofrecemos soluciones 4 French con resultados inmediatamente superiores a los de 6 French, ya que con una punción más pequeña obtenemos la misma excelencia, es decir, procedimientos más seguros, rápidos y sencillos. Para finalizar y acotar un poquitito este tiempo y agradecerles nuevamente el espacio, les dejo mi contacto, Mariano Luzcán con mi número de celular, mi correo para evacuar cualquier tipo de duda. Cualquier cosa te pueden comunicar tanto conmigo como con Andrea Brecciaroli en todo lo que es Argentina y en lo que es Conosur. Nuevamente, gracias al CASI, gracias a todos ustedes por la presentación y por el espacio para la industria. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano. Interesante modalidad del comité organizador de intercalar las charlas con las charlas médicas con las charlas de la industria, así podemos conocer las últimas novedades. Es de destacar las dos conferencias médicas de nuestros disertantes argentinos, y que sin duda están en un nivel de excelencia, y ahora vamos a presentar la última charla médica antes del debate por el doctor Tomás Cuisset. Rubén, un segundito. Me están pidiendo que le demos unos minutitos al licenciado Antonio Busso de Bene, que no pudo hacer su presentación en la sesión anterior. Y después sí, vamos con la presentación de Tomás Cuisset. Antonio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Por el espacio, gracias a las autoridades del CASI. Yo soy especialista de productos para la firma de Bene y quería decir lo que ya todos sabemos, que la vía radial es una vía de elección en el 90% de los casos, es segura, ofrece mínimas complicaciones, disminuye el tiempo de hospitalización de los pacientes, es ideal para pacientes obesos y Bene a través de la empresa. No, compartí la pantalla, por favor, Antonio. Porque no sé. Un segundo. ¿Allí se ve? No, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, perfecto. Un segundito. Pensé que iba a salir, pero no sale nada, está todo gris. Un segundo. Ahora sí, ponela en presentación. ¿Allí está más clara? Perfecto. Bien. Decía que soy especialista de productos para la empresa de Bene. Voy a hablar de la vía femoral, voy a hacer una charla breve. Sabemos que es la vía de elección en un 90% de los casos, es una vía segura, ofrece mínimas complicaciones, disminuye el tiempo de hospitalización de los pacientes, es ideal para pacientes obesos y se puede abordar tanto la derecha como la izquierda. Para eso, de Bene importa productos de Merit Medical, como los introductores Prelude, que son muy seguros, son muy abusados, tienen una presentación con su aguja de introducción, una alambre de piano,
La microguía y Advance ayuda a la entrada traumática en la delicada vasculatura, mejorando el acceso tanto para el paciente como para el médico. También los catéteres Performance diagnósticos, que sus principales características son que es material de nylon, ofrece radiopacidad, tiene un buje de policarbonato alado, un diseño de trenza de alambre y su tasa traumática. Aquí lo que hago es mostrar la amplia variedad de catéteres para los distintos tratamientos diagnósticos o terapéuticos. Van desde el 4 French hasta 6 French y en 125 centímetros para el acceso radial. Completa esto las guías hidrofílicas Laurel, que van desde 0,18 a 0,35 y todo lo que podemos utilizar en un diagnóstico o un tratamiento. Por último, tiene dispositivos de compresión radial, como este dispositivo final. Se trata de un reloj transparente con velcro que se ajusta perfectamente a la muñeca del paciente y al rotarlo comprime la arteria radial para que no sangre. Lo mismo que estas bandas que también se insuflan y comprimen la arteria. Y si elegimos trabajar por la tabaquera anatómica, la vía retrógrada, tenemos estos dispositivos que se adaptan perfectamente tanto a la mano izquierda como a la derecha, y insuflándolos por aquí se consigue una presión para que deje de sangrar la arteria. Bueno, esto es todo. Gracias por el espacio, por el tiempo. Este es nuestro contacto. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ahora sí, Rubén, si vos querés seguir con la presentación de Cuiset, perdón. Bueno, el próximo orador, como les estaba diciendo, es el doctor Tomás Cuiset. La presentación del doctor Tomás Cuiset ha sido grabada, así que lo voy a introducir al doctor para que todos ustedes lo conozcan, si es que algunos no lo han hecho. Es profesor de cardiología del Hospital Timón de Francia y profesor de cardiología de la Universidad de Marsella, así como también es jefe del laboratorio de intervenciones coronarias y estructurales. La conferencia del doctor Cuiset va a ser sobre la doble antiagregación plaquetaria en síndromes coronarios agudos, lo cual nos va a enriquecer muchísimo con los últimos advenimientos que hemos tenido con respecto a esta terapéutica que la usamos tan frecuentemente. Así que no sé si pueden poner en pantalla la presentación del doctor y lo podemos escuchar todos. Yo no tengo visión. Hello everybody, first of all I would like to thank the organization of the meeting for the kind invitation. It's a real pleasure to be with you, although I would prefer to be with you in Argentina, but due to the current situation we have to postpone this kind of meeting. So during the next 10 minutes I will cover the concept of DAPT after acute coronary syndrome. Here you have my conflict of interest. And just to introduce the topic, we can say that for the choice of DAPT after ACS, we have the optimal duration for one patient. This will be impacted by the bleeding risk of the patient, by the clinical presentation of the patient, and also by the, let's say, the complexity of what we are doing in the cath lab, the PCI complexity. And at the end, we will arrive with an individualized approach. But of course, what we will plan just after PCI will just be the DAPT strategy a priori. And we know that the DAPT will be dynamic decision, and during the follow-up, both the drug tolerance and patient outcome might modify the final DAPT strategy. So, in the coronary artery disease, we have the chronic coronary syndrome and we have the acute coronary syndrome. And of course, in stable patients, the PCI will be the main driver of DAPT decision. While in acute coronary syndrome, treating thrombotic lesions with urgent PCI, the ACS will be the main trigger of DAPT decision.
And thanks to the new DES, we can have the minimal DAPT duration, which can be shorter today, but after ACS, for a significant proportion of patients, we will have to tailor to reach the optimal DAPT. So short DAP with possible with the new DS, but longer DAPT required in ACS patients. So let's try first to see the first year after ACS. And if we just take a straightforward case of a patient admitted for anterior MI with multivessel disease, it's a diabetic patient. We will be treated with drug-eluting stent on the LAD, the right, and the first marginal branch. So first he had primary PCI of the proximal LAD. And for this patient, he will receive for the first year, let's say the standard DAPT strategy, which is aspirin and potent P2Y12 blockers for 12 months, meaning ticagrelor or prasugrel. So that's the rule, but of course we have exception. And if we just take the same case, but patient who is now 81 years old and treated with oral anticoagulation with apixaban for atrial fibrillation. In this particular patient, the risk of bleeding will be much higher, and accordingly this patient will be treated with short triple therapy and then short duration and stop aspirin earlier. So there's the rule, but in some patients we will do much less with aspirin and clopidogrel, so less potent P2Y12, but also shorter duration to 6, 3, or even 1 month in a very high bleeding risk patient, like the patient with oral anticoagulation. So we have the standard, we have some patient in which we want to do less, but we have also something in the middle, which is the concept of de-escalation. What means de-escalation after ACS? It means that we will reduce platelet inhibition before 1 year after ACS. It can be done at 1 month, 3 months, or maybe tailored for each patient. And how can we do de-escalation? We have basically 2 options. One is to use ticagrelor monotherapy at 3 months, and one is to decrease P2Y12 inhibition, either by switching P2Y12 or reducing P2Y12. But basically it's different strategies, but supporting the same philosophy of de-escalation. And just to summarize, during the first year, we have the standard post-ACS, we have high bleeding risk patient in whom we will do much less, and we have the de-escalation in the middle. So here again, we can summarize on this slide the 3 possible strategies for post-ACS patients during the first year. Looking now at what will happen beyond 1 year, meaning when we will start the phase of secondary prevention post-ACS. Again, we have the rule, which will be just to keep one antiplatelet drug, either aspirin or clopidogrel for secondary prevention. In some patients, we will just stop all the antiplatelet drugs, and mainly in patients treated with oral anticoagulation. But also, in some patients, we can try to do more, especially in high-risk patients, but also in some intermediate risk patients. We want to optimize the antithrombotic strategy beyond 1 year and to give something on top on aspirin. We have 2 options here. Option 1 is to keep P2Y12 inhibitor, like clopidogrel, prasugrel, or ticagrelor. And option 2 is to give low-dose anticoagulation with rivaroxaban. So beyond 1 year after ACS, again, we have the standard strategy, which is to keep just one antiplatelet drugs. In some patients with anticoagulation, we will stop all the antiplatelet drugs. And in other patients identified as high-risk patients, we want to optimize and to give something on top of aspirin beyond 1 year. So just to summarize for the DAPT strategy after ACS,
we have two different time points. The first one is during the first year. The standard is aspirin and potent P2Y12. We will do much less in high bleeding risk patients with clopidogrel and shorter duration. And we will do de-escalation during the first year in some patients. And again, beyond 1 year, the standard is one drugs. We will just stop everything in patients with oral anticoagulations. But on the opposite, we might want to optimize the strategy with dual therapy in high-risk patients. Thank you very much for your attention. Está muteado, Antonio. Luego de las presentaciones decía que realmente han sido todas muy buenas. Estamos un poquito extendidos en el tiempo bueno, empezamos un poco más tarde y tuvimos una presentación agregada, pero me gustaría primero darle la palabra a Alejandro Cherro para que nos haga un comentario acerca de la conferencia del doctor Subó. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como el doctor Subó no dio una conferencia por la diferencia horaria en vivo, lo que voy a hacer no son preguntas, sino que voy a hacer un pequeño resumen en un minuto de lo que habló. Y creo que es muy importante resaltar el papel de lo que es la FFR realizada por un modelo 3D, por una computadora. Lo que presenta es lo que llamamos QFR, que es la proporción cuantitativa de flujo, es un test funcional diagnóstico que está basado en la realización de una angiografía 3D en 2 proyecciones y la medición del FFR sin la necesidad de utilizar una cuerda y sin la necesidad de utilizar adenosina. Entonces, creo que la importancia de este método no invasivo para evaluar funcionalmente la enfermedad coronaria, sin ninguna duda, cobra mucha relevancia. ¿En qué se basa la QFR? La FFR, por un modelo de computadora, se basa en varios estudios, algunos de ellos que él nombró, el FAVOR, el estudio piloto, en donde compara 3 modalidades distintas de QFR, en donde de ahí se desprende la modalidad que usamos actualmente, que es la medición de flujo coronario. Después, en el FAVOR 2, lo que hace es validar el QFR por computadora, por el modelo 3D, con el FFR, y la validación es excelente. Y lo que muestra, por último, es el FAVOR 3, en donde lo que se va a ver con algunos resultados en el 2021 y probablemente 2022 y 2023, es la revascularización guiada por angiografía versus la revascularización guiada por el QFR. Hay un estudio que es el estudio PANDA 3, en donde evalúa enfermedad coronaria de tronco y enfermedad, y lo que hace es comparar el syntax versus el syntax funcional. El syntax funcional lo hace con QFR, y lo que se ve en este estudio, en el PANDA 3, el plano de corte también, como la FFR, es menor o igual a 0,8, y lo que se ve en este grupo de 600 pacientes es que el FFR funcional discrimina mucho mejor el MACE a 2 años. Entonces, realmente cuando le agregamos a lo anatómico lo funcional, vemos que los pacientes se benefician en ese discernimiento en la evolución a mediano y a largo plazo. Y lo que también refleja el FFR funcional, en este estudio, en el PANDA 3, lo que mostró fue que cuando le hacemos el test funcional, el syntax pasa de ser un syntax alto a ser un syntax intermedio bajo. Eso pasó en un 16% de los casos. Entonces, resumiendo, lo que podemos hacer con una evaluación de QFR no es solo discernir la necesidad de intervenciones en lesiones coronarias, sino que también nos va a permitir discernir qué tipo de tratamiento, porque muchos de un alto riesgo se fueron a un riesgo bajo o un riesgo intermedio. Y para terminar, lo que nos dice el colega es que el QFR residual, cuando habla de QFR residual, es el QFR que la máquina predice en forma
automática cuando la tratamos y la compara con el QFR post-angioplastia. Y nuevamente la correlación es excelente, por lo tanto el QFR residual, es decir, la proyección de la angioplastia que nosotros vamos a hacer y la proyección de la medición funcional nos puede ayudar a optimizar los procedimientos. Realmente, como mostró Andrea recién, lo que es la inteligencia artificial y lo que es la tecnología en nuestra especialidad, creo que está revolucionando no solo los procedimientos, sino la evolución de los pacientes que utilizamos la tecnología. Tenemos que esperar los resultados igual de este estudio que presentó Subó. Solo para terminar, decirles, para quien no lo conoce, al doctor Subó, el doctor Subó es el director del CIT, del congreso más grande que hay de intervencionismo vascular en Asia. Con él hace 5 años hicimos el CASI hizo el primer congreso internacional CASI CIT, y desde entonces, no puedo decir en forma ininterrumpida, porque por el COVID fue interrumpido, pero en forma ininterrumpida previa al COVID, todos los años se hacen con el doctor Rodríguez, con el doctor Samaja, que hacen muchos años que participan de ese mismo congreso, hacemos la mesa internacional con el colegio, así que el agradecimiento a Subó por su participación, que para nosotros representa es una persona muy importante. Muchas gracias, Alejandro, por los comentarios. Tengo una pregunta, Alejandro. Esta angiografía coronaria cuantitativa 3D, ¿qué empresa la tiene? No lo sé. Acá ¿Es un software que se puede adaptar a cualquier equipo que tenga 3D? Subó, no, es un aparato. No sé si después va a ser el software, pero es un aparato como si fuera el iBus. Entonces, ellos con 2 angiografías, en 2 proyecciones opuestas, hacen una reconstrucción, y no solo hacen la reconstrucción previa, sino hacen la reconstrucción post-angioplastia virtual. Y ellos, en base a esa reconstrucción del área enferma, te orientan a cómo sería mejor el tratamiento, y de hecho lo están validando para ver si no es un método más exacto para medir hasta qué diámetro de stent vas a poner, hasta para medir el diámetro del vaso. Realmente, y todos lo hace en forma virtual, ¿no? Sí, lo mostró en la primera diapositiva. Lo que pasa es que fue mucha información junta y de repente cuesta asimilar, pero mostró muchísima información junta, como es su voz, que tiene toda en la cabeza, y realmente a veces es difícil seguirlo, pero quizás con los resultados clínicos ahora de la revascularización funcional versus la revascularización como nosotros hacemos, angiográfica, si bien está basada en test funcionales no invasivos, pero es un test funcional que lo podés hacer antes, lo podés hacer durante y lo podés hacer simulándolo posterior para ver cómo te queda. Y los estudios que hay de simulación, cuando los comparan con el FFR post-angioplastia, la correlación es excelente. No sé si se entiende el concepto. Sí, Alejandro, vamos a... excelente. Yo la verdad que es muy buena la presentación y parecería que tiene un gran futuro, pero le quería dar la palabra a Pérez Baliño para que haga el comentario. Antonio, si me permitís, paso un aviso porque solamente quedan 2 minutos. Sí, y les quiero decir que los certificados de la participación en este programa científico, para los que necesiten, están disponibles a partir del día 12 de diciembre en el sitio CASI, www.casi.org.ar, y de ahí lo descargan. Así que, bueno, disculpe la interrupción, pero me parecía que... No, está bien. Le pido, Pablo, ¿querés hacer un comentario de la presentación de Cuiset? Sí, bueno, lo mismo que pasó con Alejandro, el doctor Cuiset envió la presentación grabada, por eso voy a hacer el comentario. Me parece que lo más importante para destacar del mensaje que dio es que nosotros venimos viendo muchos estudios últimamente con los stent de nueva generación,
que evalúan la suspensión de la doble antiagregación a los 6 meses o a los 3 o incluso al mes. Y esto no quiere decir que nosotros tenemos que suspenderle a los pacientes esta doble antiagregación. Eso quiere decir que es seguro hacerlo en los pacientes que por algún motivo de alto riesgo de sangrado hay que suspendérselas. Me parece que el concepto más importante es que los pacientes deben ser tratados con doble antiagregación durante el periodo de los primeros 12 meses y todo el resto es algo que uno debe hacer a medida de cada paciente y que no hay ningún estudio que nos diga a todos los pacientes hay que tratarlo de esta manera. Me parece que los 3 pilares que uno tiene que tomar en cuenta para esto son, por un lado, el riesgo de sangrado del paciente, por el otro el riesgo isquémico del paciente y por el otro la complejidad de la angioplastia que se le realizó. Y en base a estos 3 pilares, ir eligiendo el grado de antiagregación o cuándo se le puede suspender o desescalar la doble antiagregación a cada uno de estos pacientes. Y el otro mensaje es que cuando se hace el descenso escalado de la doble antiagregación, se debe considerar suspender la aspirina y no el inhibidor P2I. Cuiset, un comentario. Cuiset sí. Es el autor principal del estudio TOPICS. El estudio TOPICS comparó la suspensión del ticagrelor a los 30 días y el switch con clopidogrel, y lo que mostró, siempre teniendo en cuenta la balanza isquemia, el riesgo isquémico versus el riesgo de sangrado, y lo que mostró que fue el switch en realidad no causaba mayores eventos trombóticos y sí causaba menores eventos hemorrágicos. Lo único que yo le pregunté a Tomás, lo único discutido de ese estudio es que al mes no le hicieron una carga de clopidogrel. Eso es algo que se puede discutir, pero el concepto me parece que es bastante bueno, sobre todo poniendo en la balanza los pacientes riesgo isquémico, riesgo hemorrágico, ¿no? Exactamente. Máximo Giraldo está presente para hacer algún comentario o alguna... Sí, ¿cómo están? Bueno, para los 2 expositores argentinos, digamos, a Omar, por supuesto, felicitarlo por el trabajo que hacen con el registro nacional. Yo sé que es un poco difícil, es muy difícil lograr los registros, tenemos nada más que un 40% de centros reclutados, es muy difícil en todos lados, es muy difícil para los delegados regionales reclutar los datos, pero hay cosas interesantes que hayan aumentado en tal número las angioplastias periféricas, es muy interesante, es un feedback entre la industria, como dijiste vos, Omar, y los cardiólogos intervencionistas que hacemos cada vez más intervenciones periféricas porque hay mejores materiales y porque nos animamos más a ir sobre todo el territorio infrapatelar. Me imagino que es por eso que aumentaron tanto las angioplastias. Y bueno, para el doctor Kevorkian, a nosotros nos sirvió muchísimo en Córdoba todo digamos, las recomendaciones del CASI. Se llevó a cabo prácticamente al 100% todas las recomendaciones. Nosotros tenemos un 12% de infectados dentro de los hemodinamistas de Córdoba, 2 en terapia intensiva que salieron, gracias a Dios, pero que tuvimos 2 en terapia intensiva bastante graves. El 12% de los cardiólogos intervencionistas no es poca cosa, no es poco, pero justamente las recomendaciones sirvieron y mucho porque de ese 12% de hemodinamistas que se contagiaron, el 100% de ese 12% fueron fuera de la sala. O sea que las infecciones por COVID no fueron dentro de la sala, sino que la mayoría fueron en fiestas familiares, restaurantes, no sé, cualquier cosa. Pero así que las recomendaciones sirven muchísimo y bueno, felicitar a los 2 expositores nacionales. Antonio, ¿puedo hacer un comentario chiquito? Sí, solamente quería hacer un comentario. Sí, cómo no. Perdón. Lo que quiero comentar es lo siguiente. Primero, es muy interesante lo que dijo Maxi, porque va a salir este fin de semana una encuesta a todos los hemodinamistas si tuvo o no tuvo COVID, si trabaja en un hospital público o privado o en ambos, y probablemente debamos agregar si cree que se contagió en sala o afuera. Va a salir este fin de semana, no quisimos sacarla ahora porque nos parecía que eran demasiados datos y demás,
pero sería muy importante que todos respondamos, porque va a haber una ola de COVID muy importante el año que viene y tenemos que saber cómo estamos dispuestos. Y no olvidemos que 2 colegas nuestros fallecieron. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Omar. Quería hacer un comentario cortito respecto a lo que decía Alejandro del QFAR, que acá en Argentina hay área disponible el QFAR, el Hospital del Cruce, ya está en tratativas, que está atrasado por el tema de la pandemia, pero ya está para instalar, nos dejen importarlo. Hay 2 empresas que lo van a traer acá a Argentina, una empresa israelí y Philips. Está disponible el QFAR en Argentina. Ah, qué bueno. ¿Pero hay algún aparato ya o lo van a traer? Es que no lo trajeron, o sea, el Cruce ya tenía el convenio firmado y todo, pero la pandemia retrasó la instalación y es un software para el QFAR. Ah, es un software, está bien. Es un software que se adapta al equipo. Es un software que se adapta al equipo, tal vez depende del equipo que tengas, va a tener que hacer alguna upgrade o actualización. Obviamente. Lo que tiene su voz es un aparato especial para eso, pero era como decíamos con Arturo, probablemente el aparato es un software nada más, ¿no? Es mucha carcasa. Claro. Le quería pedir, no sé si está Samaja, le quería pedir un comentario, porque es el otro panelista que falta. Yo quería agregar algo, si me permiten, con la doble antiagregación, que me parece que es muy interesante, y lo que quería agregarle, el estudio ISAR del doctor Adnan Castrati, que fue publicado recientemente, otro de los estudios ISAR, que publica siempre le pone ISAR porque es el río de Múnich, ¿no?, que pasa por ahí, que me parece que fue ahí cuando una de las diapositivas que puso el doctor Cuiset, que pone prasugrel, ticagrelor, y bueno, justamente este estudio lo que demostró es que el prasugrel tiene una aparente superioridad en los síndromes coronarios agudos tratados con intervencionismo coronario, o sea que ese dilema de prasugrel o ticagrelor parece en principio estar solucionado por este estudio de Castrati, que bueno, nos tiene acostumbrados siempre a novedades importantes. Así que bueno, el tema de la doble antiagregación es un tema importante para que no se nos produzcan los fenómenos trombóticos con los sistemas. Bueno, me parece que estamos bastante pasados de tiempo. Yo quería agradecerle a todos los panelistas, a los speakers, a los comentadores, y a la gente que nos está escuchando, y al CASI por habernos invitado a esta sesión. Así que a todos, muchas gracias.